A ver, seguimos con problemas del circuito RSL. A ver, aquí nos dicen que tenemos una fuente de voltajes sinusoidal, se aplica un circuito sintonizado. Demuestra que de las relaciones en el dominio de tiempo, es decir, la ecuación diferencial, que cuando el estado estacionario ha arribado, la representación factorial del voltaje y de las tres corrientes, I, IC y RL, tienen las relaciones que nos dan acá. Y luego nos dicen que demuestran que en el punto P, este punto, la punta del fasor I de la corriente total debe ya ser en el primero o cuarto cuadrante. Es decir, en el primero o esto que es el cuarto cuadrante. Bueno, lo primero que hacemos es la corriente I es IC más IRL, y C es simplemente C de B de T, porque el voltaje B incluye todo el capacitor. IRL entonces va a ser esta corriente, así que va a ser el voltaje de la resistencia, la caída de voltaje en R, que sería B menos BL entre R. Bueno, lo primero que vamos a hacer es hallar la ecuación diferencial. De aquí entonces tenemos esta ecuación. Luego, bueno, tenemos que B es igual a IRL por R más BL, es decir, BL sería B menos IRL por R, y BL también es L de IRL de T. Y luego IRL es I menos IC, y con esto ya haciendo el álgebra ya llegamos rápido a la ecuación diferencial. Luego nos decían que E es sinusoidal, así que el fasor E es una exponencial y la solución I también será de la forma exponencial. Luego la componente de estado estacionario o forzada va a tener la forma de la entrada, es decir, va a ser sinusoidal y su fasor va a ser exponencial. Así que colocamos I, el fasor de la corriente de salida, como I a la ST, un fasor, o I a la E a la JWT. Eso lo colocamos en la ecuación diferencial con E, es decir, el voltaje B en fasor E a la ST, E por E a la ST, porque también es una sinusoide. Aquí vamos a necesitar la derivada de E, la segunda derivada, S por E a la ST, S cuadrado E a la ST, y la colocamos aquí. Y aquí de este lado derivamos I. Y despejamos entonces E, nos va a quedar E fasor igual a I por R más JWFL entre esto. Luego nos dicen que el circuito está sintonizado, es decir, que la frecuencia de excitación de la sinusoide tiene que ser igual a la frecuencia de resonancia, que es 1 entre raíz del EC, y por tanto WF cuadrado es 1 entre LC. Bueno, luego de 11, esto se puede hacer un poco de álgebra. Se llega a esto. También podemos calcular la impedancia vista por el circuito RCL, que sabemos que en el caso que nos dan acá es simplemente C en paralelo con R en serie con L. Aquí lo calculamos con las impedancias y al final llegamos a esto, ¿no? Esto simplemente es muy sencillo haciendo la álgebra compleja. Luego de 11 podemos expresar I, que lo teníamos en esta forma, igual a E por esto. Esto lo podemos desarrollar un poco. Y bueno, aquí llegamos a aquí quedaría esto entre esto, R más JWN entre esto, menos J entre WC entre esto. Bueno, esto se va y al final lo podemos expresar de esta forma, y el fasor I igual a E por JWC más E entre esto, y esto es precisamente IC más IRL, es decir que IC es esto JWFC por E,
IRL es esta parte, que era lo que nos pedían en la primera parte. Y luego, bueno, para ver si está en el primero cuarto, si el punto P está en el primero cuarto cuadrante, este sería el punto P, que es la punta del fasor I. Primero, bueno, si está en el primero cuarto cuadrante, tiene que estar, la parte real tiene que ser positiva. La parte real de I debe ser positiva, porque está del lado derecho. Bueno, aquí tenemos sabemos que I entonces es E por esto, por JWFC más 1 entre esto. Luego esta parte de aquí, haciendo un poco de álgebra, sacamos el denominador, que aquí es complejo, multiplicándolo por R menos JWFL arriba y abajo, para que quede la parte compleja arriba, y nos queda de esta forma, donde A sería R cuadrado más esto. De aquí tenemos entonces que nos queda de esta forma. A, por supuesto, es como es esto al cuadrado más esto al cuadrado, es positivo. Así que de 21 nos queda que I es E por esto de aquí. Y luego, bueno, la parte real de I, que sería I de T, es la parte real de esto de acá. Aquí hay que meter el fasor E adentro y luego tomar la parte real. Luego aquí, bueno, como nos ponen aquí que E tiene fase 0, está sobre el eje X a la derecha, positivo, así que el fasor E tiene que ser real, y la parte real de I, ¿cuál sería? Si esto es real, esto sería E, y la parte real de esto va a ser R entre A. Si R y A son A mayor que 0, R mayor que 0, entonces como esto es real también, esto va a ser mayor que 0. Y efectivamente el punto P está sobre el lado derecho, es decir, en el primero cuarto cuadrante. ¿Y de qué va a depender si está en el primero cuarto? Bueno, va a depender de la magnitud de IC. Recuerden que I es igual a IRL más IC. Si IC es pequeña, estará aquí en el cuarto cuadrante, y si IC es suficientemente grande, estará en el primer cuadrante. A ver, este otro problema nos dicen que el circuito, este circuito que tenemos acá, muestra la señal EDT. Esto es una señal y queremos tomar una muestra de EDT. ¿Qué hace entonces? ¿Qué sucede? Que esta señal EDT se transmite a C1 y luego C1 se va a transmitir a C2. El valor de C1 se transmite a C2 cuando se desee, cerrando brevemente el conmutador, este interruptor que tenemos aquí, y luego se vuelve a abrir. Luego el inductor L se ajusta para que medio ciclo a la frecuencia de resonancia del lazo C1, C2 y L sea igual al tiempo en que se cierra el conmutador. Luego vamos a ver para qué usamos eso, para calcular L y para cumplir esta condición que nos dan aquí, que dice que medio ciclo de la frecuencia de resonancia de este lazo, de este circuito C1LC2, sea igual al tiempo en que se cierra el conmutador. Después de reabrir el conmutador, el valor muestra voltaje de C2, es decir, una vez que se cierra eso, C1 transmite su valor a C2, C1 se descarga, C2 se carga, y luego el voltaje de C2, que se considera la muestra o voltaje de C2, se envía a la derecha del circuito para su procesamiento. Cuando C2 ha sido descargado, C1 se carga con un nuevo voltaje a muestrear, es decir, esto se abre, C1 se vuelve a cargar con un nuevo valor que se quiere muestrear y el muestreo se repite. Luego, por simplicidad, sea EDT sinusoidal a la frecuencia correspondiente de un periodo de 125 microsegundos, cierre el circuito por 1 microsegundo y encuentra el valor apropiado de L. Y luego nos dicen que hay todas las corrientes y los voltajes y L y 1, BC1, BC2. Y que se gana al poner L en lugar de solo el conmutador. Fíjense que podríamos haber puesto solo el conmutador para que C2 se cargue de C1,
pero aquí pusimos un inductor L en el medio. Y también nos dicen que consideremos R grande y C1 igual a C2. Bueno, primero vemos la carga de C1, esto está abierto, así que vemos la carga de C1. Tendríamos la corriente I1 y se carga a través de R. Esto es muy sencillo en fasores. V1 sería un divisor de voltaje, sería E por esta impedancia entre esta impedancia más R. Nos queda esto. Luego, bueno, es una sinusoide que nos dicen que tiene un periodo de 125 microsegundos, así que WF es 2pi entre TF, o 50.266 radianes por segundo. La frecuencia sería 8 kHz. Sería el inverso de esto. Y luego el interruptor se va a cerrar por 1 microsegundo. A ver, ya de aquí del proceso de carga podemos calcular V1 y I1. Primero, si EDT lo consideramos un coseno, por ejemplo, coseno de WFT, es decir, la parte real de E a la J WFT, o la parte real de E a la J0 E a la J WFT, esto sería 1. Quiere decir que esto es igual, EDT sería la parte real del fasor E por E a la J WFT. Ya lo habíamos visto cómo se pasa el dominio del tiempo. Quiere decir que este fasor E es simplemente E a la J0 o 1. Y luego entonces de 1, V1 sería 1 por 1, 1 entre esto. Luego, como hallamos el fasor de I1, bueno, sabemos que aquí I1 de T, que es la corriente del capacitor, también va a ser entonces su C1 por la derivada del voltaje del capacitor V1 con respecto a T. En fasores entonces I1 sería igual a C1 por la derivada de V1, es decir, SV1. Y de 1 simplemente multiplicamos V1 por SC1. Y nos da esto de aquí, donde S es JWF. Bueno, V1 es el voltaje sobre el capacitor C1. Luego tenemos que hallar I1 de T y V1 de T. Bueno, I1 de T, entonces para hallar luego I1 de T, lo multiplicamos por E a la JWFT. Esto lo pasamos a su forma polar. Nos va a quedar WFC1 multiplicado por J, es decir, con un ángulo de 90, y esto 1 entre 1 más JWFRC1. En notación polar va a ser el módulo, que es 1 entre 1 más esto al cuadrado, la raíz, con un ángulo de tita que pasa arriba con un ángulo de menos tita, es decir, tita sería la tangente a la menos 1 de esto, de WFRC1 entre 1. Y bueno, habíamos visto que E iba a ser la parte real de 1 por E a la JWFT, así que I1 de T, bueno, va a ser esto de acá. Esto sería entonces WC1 entre esto por 90, esto se resta, se suman 90 menos tita, y E a la JWFT tiene módulo 1 o amplitud 1 con ángulo precisamente lo que multiplica JWFT. Eso lo pueden ver acá. E a la JWFT sería coseno más J seno, que en notación polar sería la raíz de esto cuadrado más esto cuadrado, esto sería 1, y quedaría con un ángulo de seno tangente a la menos 1 de esto entre esto, que sería la tangente a la menos 1 de la tangente de WFT, es decir, WFT. Así que I1 va a ser la parte real de esto, que sería WFC1 entre esto, por el coseno de WFT más phi, donde phi es este ángulo 90 menos tita. De hecho, podemos verificar, por ejemplo, si WF0, esto es 0, tita sería tangente a menos 1 de 0, que es 0, por tanto phi sería 90 menos 0,90. Aquí quedaría
coseno de 90 sería 0 y 1 de t es 0. ¿Y por qué 0? Porque el capacitor está abierto, entonces la corriente I1 sería 0. Eso en DC. En DC, si esto se considera abierto, I1 tiene que ser 0, ¿no? Esto solo para verificar si WF es infinito. Esto domina esto, así que quedaría WFC1 entre WFC1R, es decir, 1 entre R. Aquí quedaría tinta tangente a la menos 1 infinito, que sería 90 grados, y phi, por tanto, sería 90 menos 90, 0. Te quedaría simplemente 1 entre R coseno de WFT más phi, donde phi es 0. Es decir, coseno de WF entre R, pero coseno de WFT es la entrada, quedaría la entrada entre R, lo cual es lógico porque el capacitor se consideraría un corto. Así que, si esto es un corto, la corriente I1 es simplemente E entre R. Y luego, bueno, D6, B1 de T, entonces va a ser la parte real de esto. Sería esto. Sería la de B1. D6, B1 sería entonces esto de aquí. Hacemos el mismo procedimiento. Y nos quedaría entonces simplemente el coseno de WFT menos θ entre esta raíz. Bueno, esto simplemente puse un ejemplo. Si WF fuera 50 por 2pi, ¿cómo quedaría B1 y 1? B1 sería un seno y 1 un coseno. Luego seguimos. Sabemos que el interruptor se va a cerrar y suponemos que en el momento en que se cierra el interruptor, B1 de T está justamente, su valor es B1 mayúscula. ¿Y luego qué hacemos? Luego suponemos que como R es grande y el interruptor está cerrado por un microsegundo, que es mucho menor que la frecuencia que nos daban, de 125 microsegundos, es decir, se cierra durante un tiempo muy pequeño, el voltaje de B1 se mantiene constante. Recuerden que una vez que esto se cierra, entonces vamos a tener LC2 conectado aquí y va a cargar a esto. Pero como suponemos que R es grande, vamos a suponer, y como el tiempo que se mantiene cerrado es muy pequeño, suponemos que el voltaje de B1C1 se mantiene constante a B1, que era la muestra que habíamos obtenido. Y el circuito a la derecha de C1, es decir, LC2, no afecta a B1 de T, pues R es grande. Esto es por simplicidad, para hacer los cálculos. Si suponemos esto, al final nos va a quedar entonces un circuito C1-C2L, C1-C2L con C2 inicialmente descargado y C1 inicialmente cargado a B1 mayúscula. Esto sería entonces BL y la corriente del circuito de esta malla sería IL. Bueno, aquí entonces nos habían dicho C1 es igual a C2. B1 de T, este voltaje sería 1 entre C1 la integral de menos IL, y L va subiendo por el negativo. B2 de T sería 1 entre C1 la integral de IL, porque C2 es igual a C1. BL es B1 menos B2, es decir, esto más, recuerden que sería aquí, bueno, aquí faltaría las condiciones iniciales, es decir, más B1 en 0, y aquí también más B2 en 0, pero B2 en 0 es 0 y B1 en 0 es B1 mayúscula, que era la muestra. Luego tenemos BL, que sería L de I, L de T, entonces sería B1 menos B2, es decir, sería B1 menos esta integral menos esta otra integral. Fíjense que ambas serían negativas, entonces nos queda de esta forma, y 1 entre C1 más 1 entre C2 multiplicado por la integral de IL de T. Y
Esto sería la ecuación íntegro diferencial, y si derivamos otra vez podemos hallar L derivada segundo y L igual a menos 2. Esto se va, menos 2 entre segundo y L. Esta sería la ecuación diferencial del circuito. Simplemente un circuito LC con dos capacitores. Luego, necesitamos hallar IL y B2 de T. Bueno, primero vemos que el circuito no tiene fuente, solo tiene una condición inicial que está en C1, así que la respuesta solo va a ser natural, no hay forzada, porque la entrada es 0. Sabemos que entonces IL de T va a ser de la forma K1 de la P1T más K2 de la P2T. El inductor estaba inicialmente descargado, así que I en 0 tiene que ser 0, por tanto nos queda K1 más K2 es 0, K1 es igual a menos K2. Y I de T entonces nos queda de esta forma, y teniendo I de T la colocamos aquí en la ecuación diferencial y llegamos a esta identidad. Esto tiene que ser 0 para todo T, así que obliga a que esto que está entre paréntesis sea 0, igual que esto. Es decir, P1 al cuadrado es igual a menos 2 entre LC1 y P2 al cuadrado es igual a menos 2 entre LC2. Por tanto, P1 puede ser más o menos J raíz de esto igual a P2. Ahora, P1 no va a poder ser igual a P2, porque de aquí de 31, si P1 fuera igual a P2, esto sería 0, así que I de T sería 0 y tenemos la solución trivial que no nos interesa. Así que colocamos P1 igual a P2 conjugado. Es decir, colocamos P1 igual a J raíz de 2 entre raíz de LC1 igual a JWN, y P2 el conjugado, es decir, menos JWN. Recuerden que P1 y P2 va a ser solo complejo, va a ser solo imaginario, así que alfa es 0, y por tanto esta parte ya es directamente la frecuencia natural. Es decir, que la frecuencia natural es raíz de 2 entre raíz de LC1. Luego, bueno, en 31 colocamos esto, nos queda de esta forma. Desarrollamos esto E a la JWN igual a aquí. Y al final hallamos que I de T va a ser 2JK1 por el seno WNT. Aquí K1 es imaginario. Es complejo. Tenemos que hallar K1. Bueno, partimos de BL de T es L de I L de T, que es B1 menos B2. Podemos evaluar esto en 0. BL en 0 sería L de I L de T en 0. Y también sería B1 en 0 menos B2 en 0. B2 en 0 era 0. B1 en 0 era B1 mayúscula. La muestra. Así que queda que de ahí L de T en 0 es B1 entre L. Y de aquí de 39, si derivamos y lo evaluamos en 0, nos queda 2JK1 por la derivada de esto sería WN por el coseno evaluado en 0. Y nos queda y esto tiene que ser igual a B1 entre L. Y esto daría entonces en 0 daría 2JK1 WN. Despejan K1 y nos queda de esta forma y luego lo colocamos aquí. Así que IL de T va a ser un seno. Este sería la amplitud B1 entre LWN. Esto ya lo habíamos visto en otros vídeos y por tanto es oscilatoria. Y era lógico que fuera oscilatoria porque nos queda un circuito LC con una condición inicial, es decir, el circuito lo que va a hacer es oscilar. Luego, bueno, tenemos que hallar B2 de T. Como tenemos ya IL de T, lo podemos hacer directamente integrando. Sería la integral de IL. Integramos entre 0 y T más la condición inicial de B2, pero B2 en 0 es 0. Y ya integramos y ya hallamos la B2 de T. Fíjense que en T igual a 0 sería 0, porque el capacitor está inicialmente descargado, sería 1 menos 1 igual a 0. A ver, podemos hallar también WN, la frecuencia natural del circuito, tomando en cuenta que sabemos que la frecuencia natural, como es un circuito LC, es 1 entre L por C equivalente.
donde ese equivalente sería C1 en serie con C2. Y para los capacitores entonces sería C1 en serie con C2 sería C1, C2 entre C1 más C2, donde C1 es igual a C2 y daría C1 medios. Es decir, C equivalente a C1 medio. Si lo colocamos aquí llegamos a esto que coincide con 38. Digamos que es otra forma de verificar la frecuencia natural. Luego, bueno, podemos hallar B1 de T también como BL de T más B2 de T, donde BL es L de IL de T, que ya tenemos IL acá y tenemos B2 acá. Bueno, hallamos de IL de T y al final podemos hallar B1 de T, que nos queda de esta forma, y verificamos que en T igual a 0 sería 1 más 1, 2, por esto quedaría B1, efectivamente B1 en 0 es B1. Ahora, vamos a ver las condiciones que nos daban en el enunciado. Nos decían si el interruptor se cierra durante un microsegundo y este es el tiempo es la mitad de la frecuencia de resonancia de la malla C1, C2L, es decir, W0 habíamos visto que era raíz de 2 entre raíz de LC1, es la frecuencia de resonancia, que también es la frecuencia natural, y nos decían que WF, esto ya lo habíamos calculado, era 50.266, TF 125 microsegundos, y nos decían entonces que este microsegundo, que es el tiempo que se cierra el interruptor, es la mitad del periodo de la frecuencia de resonancia. Y de aquí entonces sacamos que T0 tiene que ser 2 microsegundos, W0 sería 2pi entre T0 o 31.421 radianes. Pero como W0, como el circuito está sintonizado, WN como alfa 0 es directamente W0, la frecuencia de oscilación va a ser la frecuencia de resonancia, que ya la habíamos calculado de esta forma. Como tenemos W0, podemos despejar L o C1. Si despejamos L, nos queda en función de C1. Se supone que C1 es un dato, entonces podemos calcular LL. Luego que podemos verificar en T igual a un microsegundo, podemos hallar B2 de T evaluándolo en un microsegundo, que sería el tiempo que permanece cerrado el interruptor y luego se vuelve a abrir. Entonces podemos hallar qué voltaje tiene B2 de T justo en T igual a un microsegundo, que es cuando se abre, y B2 de T se transmite al lado derecho del circuito. De la fórmula de B2 de T lo evaluamos en un microsegundo con Wn igual a 2pi entre Tn. Habíamos dicho que Tn entre 2 era un microsegundo y Wn entonces nos da pi por 10 a la menos 6. Si lo colocan acá en la fórmula, entonces les queda que B2 evaluada en un microsegundo es esto, pero coseno de pi es menos 1, queda 1 menos menos 1, queda 1 más 1, 2. Y efectivamente nos da que B2, al momento que se vuelve a abrir el interruptor en un microsegundo, es el voltaje inicial que tenía el capacitor C1. Es decir, el capacitor C1 se ha descargado, su voltaje B1, que era la muestra, se transmitió al capacitor C2. De hecho, si calculan B1 de T en un microsegundo, le va a 0, porque esto sería coseno de pi que menos 1, 1 más menos 1 da 0. Y B2, el C2 va a retener el valor de muestra B1 y se puede transmitir entonces al resto del circuito. Y por último, nos decían cuál es la función de L. Bueno, si no existiera L, C1 se tiene que descargar violentamente con un impulso a través de C2, es decir, C1 queda en paralelo con C2, pero como C1 estaba inicialmente cargado, se va a descargar a un valor menor porque la carga se va a redistribuir entre C1 y C2, el valor final entonces va a ser distinto a B1, que era el valor inicial del capacitor, y perdemos la muestra, vamos a tener una fracción. Y aparte de eso, bueno, se va a cargar con un impulso, y no queremos impulso en los circuitos. Y también va a haber pérdida de energía. O sea, se puede calcular si C1 se pone en paralelo con C2.
C2 descargado, C1 cargado, hay pérdida de energía. ¿Qué pasa si tenemos L? Bueno, vemos que L lo que va a hacer es suavizar y controlar la descarga. Y también no va a haber pérdida de energía porque fíjense que el voltaje del capacitor C2 va a ser el mismo del voltaje inicial V1 del capacitor C1. Es decir, que no ha habido pérdida de energía. Recuerden que la energía sería un medio de C por el voltaje al cuadrado. Y no hay pérdida de energía porque el circuito es LC y no hay resistencias. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí.